Bienvenidos amigos al podcast de la Cámara Nacional de Comercio, su podcast Soy Empresario. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante porque vamos a hablar específicamente de contabilidad para no contadores y nos acompaña Víctor Vázquez, quien es facilitador de la incubadora y que bueno, al final del día nos va a transmitir todo su conocimiento que tiene empresarial, primero egresado de la Anáhuac, con diferentes tipos de enseñanza en instituciones de alto prestigio y nos permite su tiempo para que podamos nosotros aprender a llevar la contabilidad de nuestros negocios y específicamente para todos los emprendedores que de pronto le tienen algún temor a la contabilidad. De repente me ha tocado, Víctor, tener gente que dice, no, yo no emprendo porque me dan miedo los impuestos y demás. Pero bueno, yo quiero darte la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bien. Contento de tenerte aquí, primero como facilitador y que hayas aceptado la invitación al podcast. Y quiero empezar preguntándote sobre toda tu experiencia laboral y de dónde surge el gusto por apoyar a los emprendedores. Ok. Mira, yo toda mi vida he trabajado prácticamente desde que estaba en la universidad, empecé a trabajar y yo creo que mi mejor formación fue, terminando la carrera, empecé a trabajar en la banca, ¿sí? Cuando se había privatizado recientemente. Estuve ahí cerca de 15 años trabajando en la banca, en diversas instituciones. Cuando termino de ahí, decido emprender. Mi familia siempre ha sido empresaria, entonces como que era ese tema de, bueno, yo también quiero emprender, ¿no? Y mi primer despacho fue una promotoría. Trabajábamos en aquel entonces a Nacional Financiera, todo lo que era el tema del programa de cadenas productivas y de cadenas. Y de ahí, bueno, se fue dando, duramos algún tiempo con esa promotoría. Posteriormente se fueron añadiendo varias situaciones. Una de ellas fue el gusto por la capacitación. Empecé a capacitar gente desde que estaba en los bancos y pues como que empecé a sumarlo. Posteriormente empecé a tomar, añadirle al despacho los temas de seguros y fianzas y de ahí, bueno, pues hasta la fecha, ¿no? Y el tema de enseñarles o hacer pláticas a los nuevos empresarios, a los nuevos emprendedores, es el tema de que pues, a mí me tocó la vieja escuela. O sea, es de, pues ya hoy no trabajas en alguna empresa y arrancas como nuevo y pues no sabes nada, es simplemente error. Prueba y error. Exacto, sí. nada más, ¿no? Entonces la idea de esto es facilitarles un poquito o hacerles ver lo que podrían vivir si no llevan cierta metodología, ciertos procesos, cierta estructura, ¿no? Está buenísimo. Acabas de dar en un punto clave y es que muchos emprendedores de repente dicen, oye, yo voy a dedicarme a trabajar, voy a agarrar horas de vuelo y de experiencia de otros compañeros para tener precisamente esta estructura. Y hay otras personas que dicen, oye, yo no voy a ni estudiar la carrera, me pongo a emprender. ¿Cómo es tu punto de vista y qué es lo que tú harías? Yo creo que es lo que te funciona. Digo, en mi caso, como digo, mi familia siempre fue empresaria, pero era la cuestión de debes de terminar una licenciatura sí o sí, no era opcional, ¿no? Entonces, le emprendí, trabajé un rato en la empresa familiar, pero como que el tema de estar ahí pegado siempre no era mucho de mi agrado, y fue cuando salí y, bueno, vi otro tipo de estructuras, pero al final del día es respetable. En el caso, cuando empecé a llevar este rollo de las asesorías y consultorías, pues me topé de todo tipo de clientes, desde el chavo que terminó la prepa y empezó a emprender y le fue bien, ¿no? Sin embargo, el hecho de que le fuera bien, pues te topabas con cuestiones de, voy a pagar nómina, y literal era, abrían el cajón y así, ¿no? Oye, recibo y todo. O sea, nunca sabía qué hacía o qué dejaba de hacer. Y al día de hoy te puedo decir que tengo empresas pues, de cierto renombre y aún y con todo esto pues tienen ciertas áreas de oportunidad, ¿no?
y pues es donde tú entras. Entonces, aunque yo creo que la cuestión es aquí, es qué es lo que te funciona al final del día y que en verdad te esté gustando tu negocio. Claro. Entonces ahí es cuando puedes entrar con este tema. Y está bien interesante, ¿no? Cómo en el mundo de los empresarios puedes encontrar empresas que facturan muchísimo todos los meses y la administración la llevan en el cuaderno Si de siempre, ¿no? Si bien se va. Sí. ¿Cómo es este cambio? Hablando primero de los empresarios ya consolidados de alguna manera, pero sin estructura. ¿Cómo llevas este cambio para que empiecen a tener registros, para que empiecen a formalizar su contabilidad, su administración, etcétera? Pues eso es ver que a través de llevar cierto proceso, cierta metodología y afinar su estructura, pues lo que hoy facturas, lo vas a facturar todavía mucho más, ¿no? Va a ser mucho mayor tu facturación. Ya va a ser un principio de orden, porque muchas veces no saben a quién le pagaron, o si ya le pagaron 2 o 3 veces al mismo, ¿no? Entonces la idea es mostrarles los beneficios de llevar un orden, una estructura. Y cuando lo empiezan a vivir, digo, es como todo, ¿no? Claro. Es como cuando estás enfermo y la medicina nos gusta, pero cuando empiezas a ver el beneficio de que, oye, ya me empiezo a sentir mejor, ya la compras, ¿no? Ya, exactamente, ¿no? Ajá. Entonces sucede con las empresas. ¿Y qué es más fácil? ¿Entrenar a alguien que es un emprendedor desde cero o a alguien que ya trae su modelo de negocio de años? Yo creo que por la experiencia, lo que he vivido, es mejor cuando son recién. Sí, porque ellos vienen con la idea de aprender. Okay. O sea, a ver, dime qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer. Y en el otro modelo es, pues ellos ya están habituados a su modelo y si no tienen el deseo o esa cuestión de dejar, ¿sí? De soltar, porque a veces te aferras al modelo y dices, no, pues ya llevo tantos años y he facturado, me ha funcionado y con esto ya pagué la carrera de mis hijos, ya cuesta más trabajo, ¿no? Pero si están en esta cuestión de, oye, estoy dispuesto a seguir aprendiendo, se facilita. Pero la verdad yo creo que en primera instancia son los nuevos, o sea, los que no saben nada, dicen, además tengo las ganas de, pero no sé qué hacer, cómo hacerlo. O con la actitud de venir a aprender, ¿no? De desaprender y aprender. Exacto. A mí me gusta mucho un ejemplo entre los Oxxo y las tienditas de la esquina. Okay. Mientras los Oxxo tienen solo los productos que tienen alta rotación, porque conocen, tienen sus sistemas, tienen su administración. Yo soy súper panero, entonces hay ciertos panes que no encuentras en el Oxxo porque no se venden tanto. Y en las tienditas tradicionales, que llevan todo la pluma y el papel, pues de repente ves las latas ahí de los productos que están empolvados y no saben cosas tan básicas como cuál es el producto que más me compra mi cliente, ¿no? Empezando por cosas tan simples. Correcto, sí. Y de ahí se empieza a multiplicar. Y ahora quiero hablarle a los emprendedores, porque me ha tocado en algunas ocasiones tener pláticas con emprendedores que dicen, no me animo a poner mi empresa porque me da miedo el SAT. Yo creo que, hemos, si permites la palabra, satanizado mucho al SAT, ¿no? Es que bueno, las primeras 3 sí, palabras, sí, va de la mano. satanizado, ¿no? Yo te cuento algo, en mi caso particular, pues obviamente cuando yo trabajaba para un tercero, pues, lo último que me gustaba eran los impuestos, y yo no entendía nada de impuestos, nada más sabía que no me gustaba o que me quitaban dinero, ¿no? Cuando decido meterme a este rollo de emprender, una de las primeras pues, capacitaciones que tuve fue tomar una especialidad en impuestos. Ya una vez que lo entiendes, dices, pues no es tan complejo. O sea, necesitas ver, simplemente es lo que les comento en los cursos, es pónganse a leer la ley de impuestos sobre la renta, la ley del IVA, ¿no? Léanlas y vas a empezar a entender varias cosas y puedes entrar dentro del juego de los impuestos. Claro. Saber qué es lo que sí debo de pagar, qué es lo que no me compete, y le vas perdiendo ese miedo, ¿no? O sea,
meterte incluso el portal del SAT, ¿no? Hay gente que piensa que se mete al portal del SAT, bueno, ya lo fiscaliza. Sí, ya va a tener ahí la patrulla y ya va por él, ¿no? Sí. Entonces, métete al portal, aprende desde agendar una cita, solicitar, hacer tus propios pagos. Hoy la verdad es que el portal es muy accesible. Antes, digo, ir al SAT era, entrabas a una hora y no sabías a qué ibas a salir, ¿no? Claro. Entonces hoy, la verdad, es, tienes tu cita y si te dice ahí que te vas a tardar 15, 20 minutos, son los 15, 20 minutos a lo que vas, vamos, ¿no? Entonces, yo lo que les diría, y lo que les comento siempre en mis cursos es, estudien impuestos. O sea, métanse al SAT, porque el hecho de que seas empresario, pues no te exime de que, bueno, pues es que eso lo tiene que ver el contador, o solidero, no, o sea, tú eres el dueño de las canicas, si bien es cierto que no te vas a especializar o no eres quien lo va a llevar al 100%, pero sí es tu deber estar actualizado. Claro, ¿no? por supuesto. Y hay infinidad de cursos, ¿no? de impuestos, de hecho cada año pues hay reformas o se pueden inscribir a algunos colegios de contadores, etcétera, y pueden tomar ahí algunos cursos y te van ayudando, ¿no? En Canaco igual hay cursos, entonces sin problema, nada más es cuestión de perderle pues, ese miedo, no pasa nada. Sí, no pasa nada, definitivamente, y los beneficios de estar en orden te permiten dormir tranquilo, saber que estás cumpliendo, de repente pues tener todo en forma. Y ahora centrándonos específicamente en la contabilidad, que muchos emprendedores son ingenieros, son químicos, tenemos a los emprendedores de Códice Cacao, que uno es diseñador, otro es ingeniero, no tienen nada de trasfondo de contabilidad. ¿Cómo es este proceso de empezarles a enseñar las bases, cómo deben de registrar, cómo empiezas tú a llevarlos de la mano y cómo se ven beneficiados también para todas las personas que están como con la duda de, oye, pero estoy en cero ese número, yo soy artista plástico, números nunca, pero ¿cómo es este proceso de contabilidad para los contadores? La primera parte es enseñarles qué es la contabilidad, ¿no? Todo lo que es este proceso de la contabilidad, de que empiecen a entender la nomenclatura, qué es un activo, qué es un pasivo, debe y haber, todos estos nombres a veces medio raros. Como siempre les digo, mis amigos los contadores tienen el tema de que creen que todos son contadores y debemos de entender el lenguaje. Entonces, en el caso de aquí de la cámara, cuando damos se imparte este curso, lo que buscamos es, como les digo, traducir. Claro. Sigue siendo el mismo concepto, nada más lo pasamos a español. Algo más terrenal, más tipo empresarial, ¿no? Un lenguaje más sencillo, para que vayan entendiendo. Siempre con el bemol decirle, o sea, tú debes de tener un contador, eso es un hecho. Claro. ¿Sí? Sin embargo, debes de entender qué es lo que hace, o como te habla en algún término, pues que tú comprendas de lo que te está pidiendo, ¿no? Entonces, la primera parte es esto, hacer que aprendan o que conozcan la nomenclatura. Ya una vez que ya conocen la nomenclatura, entonces sí empezamos a hacer algunos pequeños ejercicios de, bueno, pues si compraste mercancía, que si entregaste, que si ingresó una nueva maquinaria o que si salió, etcétera. Empezar a enseñarles cómo son los registros, pues, del cargo, del abono, y que si es una cuenta acreedora, deudora, para que vayan entendiendo este tema. Y ya con esto empezamos a meternos después a una cuestión de entender los estados financieros. Okay. ¿No? Balance general, estado de resultados, que vean de dónde provienen esas cuentas. Anteriormente ya las habíamos visto, se debía ver, que están plasmadas en los estados financieros. Y la última parte es esa interpretación y saber, bueno, al final del día tú eres el dueño de la empresa, te llegan los reportes y tú tienes que tomar decisiones. Yo como siempre les digo, tú cobras en la empresa por la toma de decisiones. Entonces, te llega la información y tienes que saber interpretar y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Compro, vendo? ¿Es momento de esperar ¿no? ¿O es momento de crecer? Etcétera. De eso se trata principalmente. Y, por ejemplo, un emprendedor que tiene, digamos, ya sus primeras ventas, ya no estamos hablando de quien tiene la idea de negocio, ¿no? Sino ya empezó a moverse en el mercado, ya tiene sus primeras personas contratadas y demás,
pero no tiene un sistema contable, no le ha pasado por la mente. ¿Cuál es el primer paso? Además de inscribirse, por supuesto, a la incubadora de la cámara, pero ¿cuál es el primer paso que tú recomiendas que él haga o ella? Ok, mira, además de estar capacitándose en este tema, yo os he dicho que la contabilidad es la base de cualquier empresa. Si no tienes contabilidad, puedes ser el mejor vendedor del mundo, tu empresa venderá millones, pero si no sabes cuánto vendes, cuánto ingresa a tu empresa y cuánto estás gastando, los controles que debes de tener, la empresa tarde que temprano va a salir del mercado, ¿no? Entonces, lo que les digo es, bueno, capacitación, una vez que ya tenemos, es buscar que tengan a un contador, ¿sí? Y obviamente ya a través del contador lo que se busca es, todos los contadores siempre tienen algún sistema, algún software, ¿no? Y es nuestra recomendación, ¿no? Yo trabajo mejor con este o con este otro, ¿no? Y eso yo creo que es la base para con ellos. Nada más, primero entiéndelo, conocer a un contador de toda tu confianza, Sí. ¿no? Entonces, que va a llevar todos tus registros y él mismo te va aconsejando sobre el software que debes de aplicar. Sí, porque hay softwares muy sofisticados que dicen, oye, pues, mi empresa apenas somos 2 personas, ¿no? Entonces no tiene sentido que inviertas en un super software, Claro. ¿no? O puede ser algo muy sencillo o algo tan complicado o complejo como el tamaño de la empresa. Y que no necesariamente debes de absorber un contador en tu nómina, sino puede ser un servicio externo, completamente, que te brinda la sí, asesoría. yo les digo es esa parte, ¿no? Busca primero un externo. Claro. La misma empresa te va dando pauta para decirte ya es momento de ingresar. Claro. ¿Sí? Claro. Llega un momento que ya el número de operaciones es tan grande que llega un momento que debes de ingresarlo. Ya sea también igual a través del despacho externo, te dice, ¿sabes qué? Te voy a poner un implant, ¿no? Te mando ahí a uno de los chicos, claro, y ahí va a estar solamente para ti. O la otra es, bueno, pues ya es momento de meter a alguien, tener nómina, ¿no? Ya habrá que evaluar el contexto y la situación de la empresa, decir, bueno, ¿cuál de las dos me conviene más? ¿Tenerlo en nómina o con el mismo despacho que tenga, pues colócame a alguien aquí, ¿no? Claro, y tener estos registros en orden me habla también de un tipo de disciplina personal que debe tener el empresario, la empresaria, desde pedir las facturas en un restaurante, desde saber qué sí facturar, qué no meter en factura, llevar orden en sus gastos. ¿Cómo se traduce esta disciplina que tienen que aplicar al negocio, pero para su vida personal? Igual, en los cursos, yo siempre digo que las finanzas de una empresa es el reflejo de tus finanzas personales. Si en tus finanzas personales traes ahí un tema, un problema, lo vas a trasladar inmediatamente a tu empresa. Eso es un hecho, es un reflejo de... Entonces, por eso la idea de llevar esta metodología a un proceso, decirles, vamos a ponernos en orden. ¿Duele? Sí. Claro que duele. O sea, es lo que me digan, oye, nada más puedes tener hasta aquí de gastos, lleva un registro, pide la factura, hasta el hábito de... Claro. Cuesta trabajo. Pero al final del día, pues no dejan de ser, como bien dices, hábitos. Hábitos, sí, completamente. Y también la disciplina y lo que puede llegar a doler muchísimo en cierto momento, es decir, oye, mi empresa está vendiendo cierta cantidad fuerte y no todo el dinero es del empresario, ¿no? O sea, ahí empieza una disciplina fuerte de que empiezas a ver, pues que del lado izquierdo hay un montoncito de lana y tú tienes tu sueldo y no es momento de tocar ese dinero. Así es. Es muy probable que no te toque nada de ese dinero. Correcto, sí. Un tema muy importante con los empresarios, con los que van iniciando, es vendí mi producto, me llegaron 100 pesos y creen que los 100 pesos son completamente de ellos. Digo, no funciona así, ¿no? Esos 100 pesos, ese dinero que entró, es de la empresa. Claro. Y la empresa tiene obligaciones para con terceros, entonces hay que liquidar, hay que pagar a esos terceros y dentro de esos terceros vas a estar tú, vas a asignarte un sueldo, ¿no? Y ese puede ser tu pago. Lo que tú estás buscando es que la empresa genere tal volumen de ventas, de ingresos, entre el diferencial de ingresos y
y gastos, pues llegues a una utilidad. Esa es tu recompensa, claro. ¿no? Pero enseñarles también a los empresarios que no se trata de sangrar a la empresa, es decir, todo, ya con utilidad vamos, ¿no? Es reinvierte, porque es la única forma en que tu empresa va a crecer, claro. No hay otra. Pero si, por eso estamos hablando de los hábitos, si no, una de las principales características que tiene un empresario es disciplina. Si no tienes disciplina, te va a costar mucho trabajo, claro. Mucho trabajo. Te vas a topar con muchos golpes. Entonces, la idea de estos cursos que impartimos aquí es enseñarles estos temas, ¿no? Hay que ser disciplinado, sí llegará el momento de cosechar, pero no es a la primera venta, ni siquiera en el primer año, es todavía después de mucho tiempo. Claro. ¿No? Sí, y sobre todo que enfrentarte a la realidad, ¿no? Porque de repente, pues el emprendedor siempre tiene muchos sueños, ¿no? De repente son los sueños de voy a sacar mucha lana de mi negocio, voy a vender estratosféricamente, todo el mundo es mi cliente, voy a hacer y hacer y hacer y hacer. Ok, sí, pero respalda eso con números reales, números tangibles, y enfréntate a la realidad de decir, y no es para nada un desmotivante, ¿no? Al contrario, es cómo esos sueños los vas construyendo como piezas de Lego, ¿no? A mí me gusta mucho pensar así, y también pensar que una empresa es un cúmulo de socios, como tú bien lo has dicho. Tú eres una parte de esa empresa, pero el gobierno también tiene una parte de esa empresa porque tienes que pagarle impuestos, tus proveedores, tus clientes, entonces todos se llevan una parte de ese negocio que estás haciendo, y a mí me parece que verlo de esa forma pues te permite decir, ok, voy a empezar a dividir todo el pastel que se armó, qué parte nos toca a cada quien, ¿no? Y si te comes el pastel antes de tiempo, pues ya no hay fiesta. Exacto, justo así es. Ahora, cuéntame, a mí me gustaría que me puedas platicar cómo es de manera personal para ti el proceso, la satisfacción, mejor dicho, de ver a un emprendedor que llegó de repente como Bambi, así, que no se puede detener. Y cuéntame un caso de que lo hayas visto llegar a decir, oh, este brother empezó como Bambi, así como que no se podía detener, y ahorita tiene una manada robusta en cuestión empresarial. Mira, fíjate que tengo la fortuna de haber visto varios casos de chicos que llegaron aquí a la incubadora y que realmente nomás traían la idea, algunos, otros ya habían iniciado el negocio, pero no sabían ni qué estaban haciendo. Y hoy día, bueno, sigo en contacto con ellos, y el hecho de que nos vemos y dicen, mira, ya estoy empezando a exportar, wow, ¿no? O ya empecé a abrir sucursales, o ya tengo tanto porcentaje de mercado, y es cuando se hicieron bien las cosas, claro, ¿no? Porque de un sueño o de un emprendimiento incipiente, dices, ya tiene estructura, ya tengo 5 empleados, ya voy por tantos, etc. Las cosas se están haciendo bien, ¿ya? Claro. Sí se aplica esa metodología, ese proceso. Por lo menos es una cuestión de comprarla, de verdad, meterse al hábito de hacer las cosas como debe de hacerse, y te va a dar como dices tú, esas piezas del Lego, ¿no? Te van a dar esa solidez para que tu empresa, pues en verdad crezca y vayas construyendo ese sueño, ¿no? Lo vayas viendo que se va haciendo realidad. Y sobre todo que la disciplina se junta con la constancia, ¿no? O sea, es una carrera de largo plazo, no es abrir la cortina y recibir clientes al por mayor, no es nada más cobrar, y en dónde entra el rol del emprendedor y cómo utiliza la contabilidad como una arma estratégica, por así decirlo, para saber esta toma de decisiones. Cuéntame un poquito más de eso a profundidad, sobre todo para las personas que nos están escuchando y viendo, que dicen, oh, ok,
cómo tengo que utilizar yo la contabilidad, porque un lado es impuestos y lo que debo de pagar, pero como arma estratégica para definir el rumbo. Ok, cuando tú llevas ya bien tus registros, ya tienes estados financieros, ¿no? Pues te sirve o empiezas a analizar los posibles escenarios que se pueden presentar, tanto a nivel micro como macroeconómico, porque bueno, hay mucho contexto al cual tienes que analizar, desde cuestiones políticas, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Cuestiones de mercado, cómo se van moviendo, y por otro lado, el tema de, bueno, ya con esta información que yo tengo contable, numérica, cuantitativa, pues puedo empezar a armar ciertos posibles planes, ciertas estrategias, ¿no? Para saber, en caso de que se presenten determinadas situaciones o estos escenarios, puedo actuar de tal forma. Y a través de la contabilidad me permite hacerlo. ¿Por qué? Porque la contabilidad te dice, bueno, pues la tendencia de ventas ha sido de esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ven en los ingresos. Claro. Y eso lo determinas en tu estado de resultado. Pero por otro lado, también podemos ver, oye, ¿y por qué tenemos tantos gastos? ¿No? ¿Hay algo que está pasando en particular? ¿Es por cuestión de inflación? ¿Cambiamos de proveedor? ¿O, en el mejor de los escenarios, nos llegó un super cliente, entonces tuvimos que comprar para todos lados? Exacto, para poderle entregar el producto o el servicio, ¿no? Entonces, a través de la contabilidad te puedes dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo en tu empresa y también en el exterior, ¿no? Y como te repito, puedes hacer una planeación estratégica sobre los posibles escenarios y cómo debes de actuar para saber si es momento de invertir o es momento de salir al mercado o empiezo a exportar. Sabes que ya me doy cuenta que allá en el exterior pues hay un mercado, un nicho que nadie ha atendido, voy hacia él, ¿no? Y tengo la capacidad, la empresa tiene la capacidad de poder ofrecer ese producto, ese servicio, ¿no? La capacidad que tiene mi maquinaria da para eso, pues adelante, ¿no? O puedo invertir, puedo comprar maquinaria, puedo sacar un arrendamiento y entonces sale, me puedo aventar ese pago adicional. Exacto. Claro, ¿no? Sí. Vamos a esperar tantito, sí. Vamos a hacer una pausa. Listo. Para que sigan grabando. No es que ese está grabando, pero ese sirve para los shorts. Así. Buenísimo. Qué interesante es este tema de la contabilidad, porque, pues bueno, específicamente para todos los que no son contadores o financieros o no tienen esta parte numérica desde las escuelas, que hoy veía un artículo de una señora que en Colombia está protestando para que las materias de impuestos sean obligatorias desde la primaria. Y ella tiene mucha razón, porque dice, si nos obligan a pagar impuestos, que nos enseñen a hacerlo. Y dije, wow, tiene toda la razón. Debe de ser una de las materias Kinder 1, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que, como te comenté, yo cuando decido salir o dejar de trabajarle a un tercero, de las primeras cosas que hice fue tomar capacitación en impuestos. Y bueno, necesito entenderle al juego, porque si no, ¿cómo juego? Exacto. ¿No? Y eso es lo que yo les repito siempre a los participantes. Tienen que aprender impuestos. 100%. O sea, no puedes jugar al juego del avestruz, ¿no? Escondo la cabeza y como si no pasara nada, ¿no? Métete. O sea, si vas a entrarle a esto, métete. Claro. ¿No? Métete de lleno, aprende bien, para que nada te sorprenda. Claro. Sí, también que no dependas de un tercero, ¿no? Yo creo que el empresario, tenemos los retos enfrente de conocer los pilares más importantes de nuestro negocio, que es, bueno, pues a veces, y la gran mayoría de las ocasiones, el empresario es el mejor vendedor, pero también necesita saber bien cómo está la estructura fiscal, contable de tu empresa, y a veces eres el psicólogo de toda tu compañía. Es correcto. Pero bien dices, ¿no? Como empresario te metes al juego de los números.
Entonces necesitas saberlos manejar. Y qué importante es entender que la contabilidad, que son temas duros, ¿no? O sea, son temas que las personas de repente pueden decir como, estoy hasta acá de números, yo no lo entiendo, pero me parece que le estamos dando un contexto y una visión estratégica, práctica, ¿no? De todos los días, porque así debe de ser. O sea, la contabilidad no es teoría, la contabilidad es práctica y es como el Waze que te va a ayudar a ejecutar el siguiente paso, ¿no? Ahí tú visualizas qué es lo que vas a hacer el día de mañana. Es correcto, sí. Y bueno, preguntarte para todas las personas que quieren, que van a venir a la incubadora, que están con la duda entre que sí, entre que no, ¿qué necesitan saber mínimo para decir, oye, voy? O sea, porque entiendo que aquí en la incubadora les damos este módulo de contabilidad para no contadores, hay temas especializados de impuestos, pero ¿qué necesitan traer? O sea, llego el día 1 a la incubadora, ¿qué ya debo de traer previo? Actitud. No importa que, como tú hace rato dijiste, oye, soy artista, soy creativo, yo de números... No le sé. Con números me sabía mi número de lista, ¿no? De que estaba en la escuela. Esa actitud, esa cuestión de querer atreverte a aprender algo, ¿no? Algo que te saque de tu zona de confort, porque eso es lo que ocurre con la contabilidad, al igual que otros temas, ¿no? Claro. Puedes ser contador, pero a lo mejor no sabes, te quieres meter a armar una empresa, temas industriales, y pues de industrial no sabes nada. Claro. Pero si muestras ese deseo, esa actitud por aprender, de salir de tu zona de confort, ya tenemos el 90%. Es que está padrísimo. O sea, yo creo que este es un llamado a todos los emprendedores que tienen una idea y que de pronto dicen, oye, ¿cómo la estructuro? O sea, ahorita Víctor nos está diciendo de casos que él vio en la incubadora y ya están exportando, ya están abriendo otras sucursales. No necesariamente debes de traer el nuevo Facebook, el nuevo TikTok. Hay espacio todavía para emprender todo tipo de negocios. Sí, claro. Tenemos aquí en la incubadora modelos todos, desde los tradicionales hasta las cosas más innovadoras. Me ha tocado escuchar de modelos de negocios y digo, ¿eso qué es? Y me gusta porque me retan a investigar, ¿no? A ver de qué me está hablando, para entender su modelo y decirle, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar? Claro. ¿Sí? Claro, y qué importante es tener, porque yo conozco tu trayectoria como docente en las instituciones educativas, la UNAM, escuelas en donde has podido impartirlo. Y muchas veces en las universidades hay docentes que solo tienen carrera de docencia, pero qué importante es compartir con empresarios que te dicen, oye, a mí me gusta capacitar, pero tengo mi negocio, te voy a hablar de los trancazos de la vida real, te voy a hablar de cosas reales y cómo se ven esos temas aplicados ya en el día a día en la incubadora. Empiezan ustedes a ver casos de otras empresas o aplicar el modelo sobre los negocios de los incubados. Lo que hacemos aquí es ambas cosas. Desde la experiencia que tenemos de negocios similares o la cuestión de, como dije hace un momento, ¿no? Que hay negocios que dices, ¿esto qué es? Claro. ¿No? Y pues ponte a investigar y ver cómo puedes aplicar este modelo con ellos. Claro. ¿Sí? Porque al final del día, hablando específicamente de la contabilidad o toda la parte financiera, pues sí o sí lo tienes que llevar. Siempre. O sea, si quieres ser un empresario real, Sí. pues no es opción. Claro. Sí o sí lo tienes que llevar. Entonces, tenemos que ver de qué forma se va a ajustar, se va a adaptar a tu modelo de negocio, ¿no? Desde, oye, ¿y cómo calculo un ingreso? ¿Cómo puedo calcular mis costos? Porque mi negocio es completamente sobre creatividad, es puro intelecto. Entonces,
esa parte que vi, ¿cómo lo calculo? Padrísimo, sí, ¿no? claro, sí, sí. Porque a lo mejor es más fácil decir, bueno, pues es que yo compro tal materia prima, pues tienes tu facturita, los procesos, bla, 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 y es más sencillo. Pero a veces nos llegan modelos de, es completamente creativo, ¿cómo lo calculo? ¿De dónde saco? ¿Cómo sé que mi producto, mi servicio cuesta 10 pesos? ¿Cómo llego a esos 10 pesos? Claro. Qué importante es el tema del pricing, poner el precio correcto. Exacto. Y cuando yo emprendí hace varios años, me preguntaba, más bien me empezaba como a dar pena, ¿sabes? Y esto creo que va para muchos, de repente preguntar como cosas que parecían muy obvias, y creo que aquí en la incubadora es uno de los valores más preciados que podemos tener, que tenemos personas como Víctor y todos los facilitadores que te van a resolver dudas sencillas de, oye, ¿y cómo pongo mi precio? Oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿cómo? Porque de eso se trata venir a la incubadora. O sea, no buscas que vengan expertazos, sino lo que buscamos es que vengan emprendedores y emprendedoras con actitud a apoyarse de los expertos y cimentar su negocio en esa experiencia, ¿no? Así es. Entonces, pues, Vic, a mí me encantaría, por favor, que puedas animar a los emprendedores desde tu experiencia para que vengan a la incubadora, a la próxima generación de la incubadora de la Cámara Nacional de Comercio. Claro, pues nada más es hacer una atenta invitación. Trae tu idea, trae tu negocio, con la idea de que vamos a crecer, de que vas a tener armas y vas a tener gente experta para ayudarte y apoyarte en tu modelo de negocio, ¿no? Nuestra próxima incubadora es para el próximo 24 de septiembre, iniciamos el 24 de septiembre, entonces pues, hay tiempo para poderse inscribir y pues bienvenidos. Hay tiempo, hay oportunidad de negocio, si hay actitud, aquí hay expertos, está la Cámara de Comercio para respaldar tu negocio. Yo he sido testigo de empresarios que están aquí afiliados a la Cámara. Un consejero cambió de rol, cerró su negocio porque ya no le daba, emprendió, incubó su negocio aquí y lleva 7 años con su negocio funcionando bien. Entonces, no es nada más para chavos, por decirlo de alguna manera, para recién egresados. En cualquier momento. En cualquier momento, incluso si ya tuviste un negocio y vas a dar un giro. Yo cada que escucho a expertos como Víctor, cada que escucho a los facilitadores, digo, me voy a meter porque siempre está esas ganas de profesionalizar tu negocio, ¿no? Y bueno, yo me despido invitándolos el 24 de septiembre. Si ustedes han seguido los otros episodios, se han dado cuenta que el común denominador para tener éxito en la incubadora de negocios es venir con ganas de aprender. Si ya sabes mucho, desapréndelo, porque aquí te enseñamos el método para que tu negocio se robustezca. Vic, te agradezco muchísimo la oportunidad de haber platicado contigo. Síganos en YouTube, en Spotify, en nuestras redes sociales. Este es el podcast Soy Empresario de la Cámara Nacional de Comercio. Yo soy Fernando Diosdado. Víctor, ¿en dónde pueden encontrar a tu negocio? ¿Dónde te pueden encontrar a ti? Bueno, directamente aquí en la Cámara Nacional de Comercio. Tengo 20 años aquí, entonces aquí me pueden encontrar. O también en mis redes sociales. Mi empresa se llama B Más Seguro. Entonces ahí me pueden encontrar en todas las redes. Si necesitan una fianza, una póliza, asesoría financiera. Sí, tengo. Perfecto. Pues muchas gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio y vénganse a emprender en la Cámara de Comercio.